Imagina una escena bastante normal. Un niño pequeño está jugando con algo que no debería tocar. Puede ser el mando de la televisión, un vaso, el teléfono móvil o cualquier objeto que, en ese momento, parece mucho más interesante que todos sus juguetes juntos. El adulto se acerca y le dice, no se toca. El niño lo mira, parece que lo ha entendido, incluso puede repetir, no se toca. 5 segundos después, vuelve a cogerlo. El adulto insiste, el niño se enfada, le retiran el objeto y empieza la rabieta. Llora, grita, se tira al suelo y parece incapaz de escuchar una explicación que, desde la perspectiva adulta, es perfectamente razonable. Y entonces aparece una pregunta bastante lógica. Pero si sabe que no debe tocarlo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué un niño puede conocer una norma y aún así ser incapaz de cumplirla en el momento? ¿Por qué una frustración que a nosotros nos parece pequeña puede convertirse para él en algo enorme? ¿Y por qué intentamos razonar con niños como si fueran adultos pequeños cuando su cerebro todavía funciona de una manera muy distinta? Porque quizá el problema no sea que el niño no haya entendido la norma. Quizá la haya entendido perfectamente. Lo que todavía no puede hacer siempre es utilizarla cuando la emoción, el cansancio o el impulso toman el control. Y eso nos lleva al jardín de hoy. ¿Cómo funciona el cerebro de los niños? ¿Y por qué no podemos esperar que piensen, sientan o reaccionen como un adulto? Hola, soy Fidel Fernández y esto es Un Jardín de Dudas, un podcast en el que me meto en temas que me dan curiosidad, intento entenderlos con calma y si todo va bien salimos con alguna idea más clara que al principio. Y hoy vamos a hablar del cerebro infantil, no para elaborar un manual de crianza, tampoco para justificar cualquier conducta con la frase de que es que su cerebro todavía no está desarrollado. Entender cómo funciona un niño no significa dejarle hacer todo lo que quiera, pero sí puede ayudarnos a distinguir entre lo que no quiere hacer y lo que todavía no es capaz de hacer de forma consistente. Porque un niño no es simplemente un adulto más pequeño, no tiene el mismo cerebro con menos conocimientos. Tiene un cerebro que está organizándose, conectándose, especializándose y aprendiendo a controlar capacidades que nosotros damos por hechas. Y cuando haga falta usar palabras técnicas, las usaremos, pero siempre intentando bajarlas a tierra. Para empezar, hay algo que puede resultar sorprendente. Cuando nace un bebé ya tiene prácticamente todas las neuronas que tendrá durante su vida. El desarrollo cerebral no consiste principalmente en ir fabricando neuronas nuevas hasta convertirse en adulto. El gran cambio está en las conexiones entre ellas. Esas conexiones se llaman sinapsis. Podemos imaginar cada neurona como una pequeña estación que envía y recibe información. Las sinapsis serían las vías que conectan unas estaciones con otras. Y durante los primeros años de vida, el cerebro construye una cantidad enorme de esas vías, a una velocidad difícil de imaginar. En torno a los 2 años, un niño puede tener aproximadamente un 50% más de conexiones sinápticas que un adulto. Pero eso no significa que sea más inteligente, significa que su cerebro está lleno de posibilidades. Está creando caminos, probando rutas y esperando a descubrir cuáles serán importantes. Cuando un niño escucha hablar, juega, toca objetos, se mueve, observa una cara o intenta levantarse del suelo, esas experiencias van reforzando determinados circuitos. Las conexiones que se utilizan mucho tienden a fortalecerse. Y las que se utilizan poco pueden ir desapareciendo. A este proceso se le llama poda sináptica. El nombre puede sonar un poco alarmante, como si el cerebro estuviera perdiendo algo valioso, pero ocurre justamente lo contrario. La poda hace que el cerebro se vuelva más eficiente. Imaginemos una ciudad que al principio tiene miles de caminos improvisados. Con el tiempo, algunos se convierten en carreteras importantes y otros dejan de ser necesarios. No gana la ciudad con más calles, sino la que consigue organizar mejor el tráfico. El cerebro infantil hace algo parecido. Primero crea muchísimas conexiones, después las selecciona, las refuerza y las especializa. También ocurre otro proceso importante, la mielinización. La mielina es una capa que recubre determinadas prolongaciones de las neuronas y permite que la información viaje más deprisa. Se suele comparar con el aislante que cubre un cable eléctrico. Sin ese aislamiento, la señal se transmite de una forma más lenta e ineficiente. Con el tiempo, las conexiones del cerebro ganan mielina y la comunicación entre regiones se vuelve más rápida. Por eso el desarrollo cerebral no consiste únicamente en aprender cosas. También consiste en mejorar la velocidad y la coordinación con la que distintas partes del cerebro trabajan juntas. El cerebro del niño no está vacío, está en plena obra. Una de las regiones más importantes para entender el comportamiento infantil es la corteza prefrontal. Está situada en la parte delantera del cerebro y participa en lo que llamamos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las capacidades que nos permiten organizar nuestra conducta. Frenar un impulso, mantener una instrucción en la cabeza, cambiar de estrategia, prestar atención, esperar, planificar,
pensar en las consecuencias o detenernos un segundo antes de hacer algo de lo que podamos arrepentirnos. Son habilidades que utilizamos constantemente. Por ejemplo, cuando queremos mirar el móvil mientras trabajamos, pero decidimos terminar primero la tarea. Cuando estamos enfadados, pero evitamos decir lo primero que se nos pasa por la cabeza. O cuando recordamos que tenemos que comprar 3 cosas distintas y conseguimos no olvidar las 3 antes de llegar a la caja. En un niño pequeño, estas funciones están empezando a desarrollarse. La corteza prefrontal madura de forma muy lenta y sus conexiones continúan afinándose durante la adolescencia y los primeros años de la edad adulta. Esto no significa que una persona no pueda pensar hasta los 25 años. Esa sería una interpretación absurda. Los niños y los adolescentes pueden razonar, decidir y controlar muchos impulsos, pero no tienen todavía la misma capacidad que un adulto para hacerlo de forma estable, especialmente cuando están cansados, hambrientos, asustados o muy emocionados. Y aquí aparece una de las distinciones más importantes de este episodio. Saber una norma no es lo mismo que ser capaz de aplicarla siempre. Un niño puede saber que no debe pegar. Puede repetirlo, puede explicarlo cuando está tranquilo, pero si otro niño le quita un juguete y siente una oleada de rabia, su capacidad para frenar el impulso puede ser insuficiente. No porque haya olvidado la regla, no porque sea malo, sino porque conocer la regla y utilizarla en plena emoción son 2 tareas cerebrales diferentes. Es parecido a saber cómo se conduce un coche y ser capaz de reaccionar correctamente cuando algo aparece de repente en la carretera. El conocimiento es necesario, pero también hace falta práctica, experiencia y capacidad de control. Esto nos lleva a las rabietas. Durante una rabieta, un niño deja de tener cerebro racional. No existe un interruptor que apague completamente unas zonas y encienda otras, pero sí se produce un cambio importante en el equilibrio entre los sistemas emocionales y los de control. La amígdala, junto con otras regiones, participa en la detección de amenazas y en las respuestas emocionales. Y cuando decimos amenaza, no hablamos necesariamente de un peligro real. Para un niño pequeño, que le quiten un juguete, que termine el tiempo de juego o que un elemento se rompa de la forma equivocada puede sentirse como una pérdida enorme. Su experiencia es limitada, todavía no tiene palabras suficientes para explicar lo que siente. Y tampoco dispone de una corteza prefrontal capaz de regular la reacción con la misma eficacia que un adulto. Cuando la emoción sube, el cuerpo puede activar la respuesta del estrés. Aumenta la tensión, cambia la respiración, se acelera el corazón y la capacidad para procesar argumentos complejos disminuye. Por eso, intentar dar una conferencia durante el punto máximo de una rabieta suele servir de poco. El niño puede oír la voz, puede percibir si el adulto está enfadado o tranquilo, pero apenas tiene capacidad para seguir una explicación larga. Decirle en ese momento, tienes que entender que no puedes reaccionar así porque las normas son importantes y los demás también tienen sentimientos, puede ser una explicación excelente, solo que llega en el peor momento posible. Primero tiene que bajar la intensidad emocional, después podrá aprender. Aquí aparece un concepto llamado corregulación. La autorregulación es la capacidad de calmarse y controlar la propia conducta. La corregulación ocurre cuando otra persona nos ayuda a hacerlo. Un bebé no nace sabiendo tranquilizarse solo. Depende del tono, el contacto, la presencia y la respuesta de sus cuidadores. Y durante la infancia, esa ayuda externa sigue siendo importante. Un adulto que habla despacio, reduce los estímulos y mantiene la calma puede ayudar a que el sistema de estrés del niño baje de intensidad. Esto no significa ceder, tampoco significa premiar la rabieta. Significa distinguir entre la emoción y la conducta. Podemos aceptar la emoción sin permitir cualquier comportamiento. Por ejemplo, entiendo que estás muy enfadado porque querías seguir jugando, pero no te voy a dejar pegar. Las 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La emoción es válida, pero el límite también. Esta idea aparece en el libro El cerebro del niño de Daniel Siegel y Tina Payne Bryson. Es un libro divulgativo, no un tratado académico de neurociencia, y algunas de sus explicaciones simplifican bastante cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, habla de una parte superior más racional y una parte inferior más emocional. La realidad es más compleja. El cerebro no está dividido en 2 pisos independientes que se van turnando. Las emociones, la memoria, el lenguaje y el control dependen de redes distribuidas que trabajan juntas. Pero el libro propone algunas metáforas muy útiles. Una de ellas es conectar antes de redirigir. Es decir, antes de corregir la conducta, intenta reconocer lo que el niño está sintiendo. No porque la emoción le dé derecho a hacer cualquier cosa, sino porque es difícil enseñar cuando la persona se siente desbordada. Otra estrategia es poner nombre a la emoción, decir, parece que estás frustrado, creo que te ha dado miedo, te ha puesto triste que nos tengamos que ir. Nombrar la emoción no hace que desaparezca por arte de magia. Y en plena explosión quizá ni siquiera funcione. Pero con el tiempo ayuda al niño a reconocer lo que siente y a construir un vocabulario emocional. Un niño que solo siente una presión enorme en el cuerpo puede gritar o pegar.
Un niño que empieza a reconocer que eso se llama rabia dispone de una herramienta adicional para manejarlo. No será inmediata, pero puede practicarla. El lenguaje es una de las grandes herramientas del desarrollo infantil. Durante los primeros meses, los bebés son capaces de distinguir sonidos de muchos idiomas. Después, su cerebro va especializándose en los sonidos que escucha con mayor frecuencia. No pierde por completo la capacidad de aprender otros idiomas, pero se vuelve especialmente eficiente en el suyo. Y a medida que crece el vocabulario, también aumenta la capacidad de organizar el pensamiento. Las palabras no sirven únicamente para comunicarnos con los demás, también nos ayudan a comunicarnos con nosotros mismos. Entre los 3 y los 5 años es frecuente que los niños hablen en voz alta mientras hacen algo. Por ejemplo, ahora pongo esto aquí, no, esto no, primero el grande, o frases similares. Puede parecer que estén narrando sus movimientos sin más, pero ese lenguaje privado es una forma de guiar la conducta. Con el tiempo, esa voz se interioriza y acaba convirtiéndose en parte del pensamiento silencioso que usamos los adultos para organizarnos. También ayuda a entender por qué las instrucciones largas suelen fallar con los niños pequeños. Su memoria de trabajo, que es el espacio mental en el que mantenemos temporalmente la información, es limitada. Si decimos, ve a tu habitación, recoge los zapatos, guarda el juguete, trae la chaqueta y después lávate las manos, es posible que el niño llegue a la habitación y ya no recuerde por qué había ido. No necesariamente estaba ignorándonos. Puede que la instrucción fuera demasiado larga para el espacio mental disponible. A veces una orden sencilla funciona mejor que 5 órdenes seguidas. La memoria infantil también tiene algo curioso. La mayoría de nosotros no conservamos recuerdos detallados de los primeros años de vida. A este fenómeno se le llama amnesia infantil. No solemos recordar qué hicimos cuando teníamos 1 o 2 años, y eso puede dar la impresión de que aquellas experiencias desaparecieron, pero que no podamos narrarlas no significa que no hayan dejado huella. La memoria no es un único sistema, tenemos recuerdos conscientes de acontecimientos concretos. Pero también aprendemos patrones, habilidades, emociones y expectativas sin poder explicar cuándo se formaron. Un bebé no recordará de adulto una noche concreta en la que alguien lo consoló, pero puede aprender a través de miles de interacciones que cuando siente miedo aparece una persona que lo protege. Tampoco recordará cada conversación que escuchó, pero todas ellas contribuyeron al aprendizaje del idioma. Las primeras experiencias no siempre quedan guardadas como una película que podamos reproducir. A menudo permanecen como formas de responder, esperar y relacionarnos con el mundo. Otro elemento fundamental para el aprendizaje es el juego. Desde fuera, jugar parece simplemente una forma de entretenimiento. Pero para un niño es una de las principales maneras de experimentar. Cuando construye una torre, está aprendiendo sobre equilibrio, espacio, causa y efecto. Cuando finge que una caja es un barco, está utilizando imaginación, lenguaje y pensamiento simbólico. Cuando juega con otros, practica turnos, negociación, cooperación y frustración. Y cuando corre, salta o trepa, no solo está gastando energía, está desarrollando coordinación, percepción y control corporal. El juego pone al niño en una situación en la que quiere prestar atención, quiere repetir, quiere probar otra posibilidad, y el aprendizaje suele funcionar mejor cuando existe curiosidad y participación activa. Esto no significa que cualquier aprendizaje deba convertirse en un juego. Los niños también pueden beneficiarse de instrucciones directas, pero tratar el juego como tiempo perdido sería ignorar una parte esencial de cómo se desarrolla su cerebro. Y si el juego es importante, el sueño no lo es menos. Mientras un niño duerme, su cerebro no se limita a apagarse, sino que organiza información, consolida aprendizajes, regula las emociones y prepara la atención para el día siguiente. Un niño cansado no siempre parece simplemente adormilado. A veces parece más activo, más irritable o más impulsivo. Puede prestar menos atención, tolerar peor la frustración y tener muchas más dificultades para utilizar ese autocontrol que ya era limitado. Esto nos recuerda algo importante. El comportamiento no depende únicamente de lo que un niño sabe. También depende del estado en el que se encuentra. El mismo niño puede cumplir perfectamente una norma por la mañana y ser incapaz de hacerlo al final de un día largo. No porque haya olvidado lo aprendido, sino porque el cansancio reduce todavía más los recursos de atención y control. Los adultos tampoco reaccionamos igual después de dormir 8 horas que después de una noche terrible. La diferencia es que nosotros tenemos más experiencia y unos frenos algo mejor ajustados. Y todo esto ocurre dentro de un cerebro especialmente plástico. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar con la experiencia. Y durante la infancia esa capacidad es enorme. Pero también se ha exagerado mucho. A veces se dice que los niños son esponjas. Y es verdad que tienen una gran facilidad para aprender, pero no absorben automáticamente todo lo que ocurre a su alrededor. Necesitan interacción, atención, repetición y sentido. Tampoco es cierto que cuando más estimulemos a un niño, más inteligente será. Porque llenar cada minuto con actividades, sonidos, aplicaciones, clases y juguetes educativos no garantiza un mejor desarrollo.
El cerebro necesita estímulos, pero también necesita descanso, juego libre, repetición y tiempo para procesar. Más no siempre significa mejor. También se repite que los primeros 3 años determinan toda la vida. Son años importantísimos. En ellos se forman muchas bases del lenguaje, el apego, la regulación y el aprendizaje. Pero no son una sentencia. El cerebro sigue cambiando durante toda la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Una mala experiencia temprana puede influir, pero no condena necesariamente el futuro. Y una infancia perfecta, suponiendo que eso exista, tampoco garantiza una vida sin dificultades. La plasticidad significa que las primeras experiencias importan, no que sean irreversibles. Aquí entra también la relación con los cuidadores. Cuando un bebé hace un sonido, mira o señala algo y un adulto responde, se produce una especie de conversación básica. El niño emite una señal, el adulto la recoge y responde. El niño vuelve a reaccionar. Ese intercambio ayuda a construir las bases de la comunicación y de la seguridad emocional. No hace falta responder de forma perfecta, nadie lo hace. Una discusión, un mal día o una respuesta equivocada no destruyen el vínculo. Lo importante es el patrón general, y también la capacidad de reparar. Cuando un adulto grita y después dice, antes me he enfadado y te he hablado mal, no debería haberlo hecho, no pierde autoridad. Está enseñando cómo se reconoce un error y cómo se repara una relación. Un apego seguro no significa que el niño nunca se frustre. Significa que, en general, dispone de una base estable desde la que puede explorar y a la que puede regresar cuando necesita ayuda. El apoyo adulto también cambia la forma en que el niño responde al estrés. No todo el estrés es malo. Una vacuna, el primer día de colegio o intentar algo difícil pueden generar una reacción breve de estrés. Con apoyo, el cuerpo se vuelve a calmar y el niño aprende que puede superar la situación. El problema aparece cuando el estrés es intenso, prolongado y no existe una figura protectora que ayude a amortiguarlo. A eso se le llama estrés tóxico. Y puede ocurrir en situaciones graves y mantenidas de violencia, abuso o negligencia. Ese tipo de estrés sí puede interferir en el desarrollo de las redes relacionadas con la atención, la memoria y la regulación emocional. Pero incluso aquí hay que evitar el determinismo. Mayor riesgo no significa destino inevitable. Una relación estable con al menos un adulto, un entorno más seguro y una intervención adecuada pueden ayudar enormemente a la recuperación. El cerebro infantil es vulnerable, pero también es resistente. También hay otros mitos que conviene desmontar. Uno muy popular es que algunas personas utilizan más el hemisferio izquierdo, que sería lógico, y otras el derecho, que sería creativo. Pero no funciona así. Aunque algunas tareas están más lateralizadas en un lado del cerebro, casi todas las capacidades complejas dependen de redes que utilizan ambos hemisferios. No existen niños de cerebro derecho y niños de cerebro izquierdo. Tampoco hay una división clara entre un cerebro masculino y uno femenino. Puede haber pequeñas diferencias medias en el ritmo con el que aparecen algunas habilidades. Por ejemplo, las niñas pueden desarrollar el lenguaje algo antes de media, pero el solapamiento es enorme. La variación entre dos niños del mismo sexo puede ser mucho mayor que la diferencia media entre niños y niñas. Decir que los niños son así o las niñas maduran antes puede ocultar lo más importante. Cada cerebro sigue su propio ritmo. También es importante hablar de la neurodiversidad. No todos los cerebros infantiles atienden, sienten, aprenden o se comunican de la misma manera. Un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, no tiene simplemente menos disciplina. Un niño autista no siente menos afecto. Y un niño con dislexia no es menos inteligente. Son formas distintas de procesar determinados tipos de información que pueden generar dificultades reales y requerir apoyos específicos. Comprender el desarrollo cerebral no sirve para etiquetar cualquier diferencia como un trastorno, pero tampoco para ignorar dificultades persistentes diciendo que cada niño tiene su ritmo. La variabilidad es normal. Y al mismo tiempo, cuando algo afecta de forma clara y sostenida el aprendizaje, la comunicación o la vida cotidiana, puede ser necesario pedir una valoración profesional. Entonces, llegados hasta aquí, ¿qué sabemos y qué no sabemos sobre el cerebro infantil? Sabemos con bastante seguridad que cambia enormemente durante la infancia, que las conexiones se crean, se refuerzan y se eliminan según la maduración y la experiencia, que las funciones ejecutivas se desarrollan de forma gradual, que el autocontrol no aparece de repente, que el lenguaje, el juego, el sueño y las relaciones estables son importantes para aprender, y que los niños suelen necesitar corregulación antes de poder regularse solos. También sabemos que comprender el origen de una conducta no significa permitirla. Un niño puede no controlar el impulso de pegar, pero eso no significa que debamos dejarle pegar. La diferencia está en cómo interpretamos lo ocurrido. Podemos verlo como una señal de maldad o como una habilidad todavía insuficiente que necesita límites, repetición y práctica. Hay otras cuestiones que siguen siendo más difíciles de responder. No sabemos con exactitud qué efecto tendrá cada experiencia concreta en cada niño. Tampoco existe una cantidad universal de pantallas, estímulos o actividades que produzcan siempre el mismo resultado.
Muchos estudios encuentran asociaciones, pero separar causa y efecto es complicado. Por ejemplo, un uso excesivo de pantallas puede relacionarse con peor sueño y más dificultades de atención, pero también puede ocurrir que las familias recurran más a las pantallas cuando el niño ya tiene dificultades para dormir o regularse. La realidad suele ser menos sencilla que una frase como «las pantallas dañan el cerebro». Lo que parece más importante es qué se ve, durante cuánto tiempo, con quién y qué actividades se está desplazando. No es lo mismo una videollamada con los abuelos que varias horas de contenido pasivo antes de dormir. Volvamos ahora a la situación del principio. El niño sabe que no debe tocar el objeto. Lo ha escuchado, puede repetirlo, pero vuelve a cogerlo. Cuando se lo retiramos, se enfada. Y cuando intentamos explicárselo en plena rabieta, no parece escucharnos. Ahora podemos interpretar la escena de otra manera. Su cerebro ha entendido la norma, pero su memoria de trabajo, su control inhibitorio y su capacidad de manejar la frustración todavía son limitados. La emoción ha subido más deprisa de lo que sus frenos pueden responder, y en ese momento necesita un límite, pero también ayuda para volver a un estado en el que pueda aprender. Eso no convierte al adulto en un espectador pasivo, no significa que todo esté permitido. Significa que enseñar no consiste únicamente en repetir la norma con más volumen. Consiste en adaptarla a la capacidad real del niño, practicarla muchas veces y aceptar que el aprendizaje no será lineal. Un niño puede hacerlo bien 10 veces y fallar a la 11ª. Puede mostrar autocontrol cuando está cansado y perderlo cuando tiene hambre. Puede saber compartir y no querer hacerlo con su juguete favorito. Puede comprender que no se pega y aún así necesitar años de práctica para controlar completamente ese impulso. Eso no significa que no esté aprendiendo, a veces significa exactamente que está en pleno proceso de aprender. Quizá el gran error sea esperar que los niños demuestren capacidades adultas antes de haber tenido tiempo de desarrollarlas. Esperamos que controlen emociones que todavía no saben nombrar, que recuerden instrucciones más largas de lo que permite su memoria de trabajo, que actúen pensando en consecuencias lejanas cuando viven principalmente en el presente, y que se calmen solos cuando precisamente están aprendiendo a hacerlo observando cómo los ayudamos nosotros. Entender su cerebro no implica bajar todas las expectativas, implica hacerlas más realistas. No se trata de dejar de enseñarles autocontrol, se trata de comprender que el autocontrol se enseña antes de poder exigirse. No se trata de evitarles cualquier frustración, se trata de acompañarlos mientras aprenden a soportarla. Y no se trata de justificar cualquier comportamiento, se trata de corregirlo sin convertir una habilidad inmadura en un defecto moral. Y hasta aquí este 7º episodio de Un Jardín de Dudas. Hoy hemos intentado entender por qué el cerebro de los niños no es simplemente una versión pequeña del nuestro. Hemos hablado de conexiones neuronales, poda sináptica, mielina, memoria, funciones ejecutivas, emociones, rabietas, juego, sueño y plasticidad. Pero la idea más importante quizá sea mucho más sencilla. Un niño no solo está aprendiendo datos sobre el mundo, también está aprendiendo a utilizar su propio cerebro. Está aprendiendo a esperar, a recordar, a frenar, a expresar lo que siente, a entender a los demás y a volver a la calma después de perderla. Son capacidades que a los adultos pueden parecernos básicas, pero que han necesitado muchos años para construirse. Por eso, cuando un niño no responde como lo haría un adulto, quizá no tenga sentido preguntarnos únicamente ¿por qué no se comporta mejor? También podemos preguntarnos ¿qué capacidad está intentando aprender todavía? Porque comprender no es justificar, pero casi siempre es un mejor punto de partida para enseñar. Si este episodio te ha dejado con una idea más clara y 2 preguntas nuevas, creo que vamos bien. Nos escuchamos en el próximo jardín.